Hola, soy Olga de Open Arms Servicios Prenatales. En este video repasaremos los pasos sobre cómo solicitar un pasaporte para un menor o un niño menor de 16 años. Aquí hay una imagen de todo el proceso sobre cómo obtener un pasaporte para su hijo. Revisaremos cada paso con más detalle. Paso número 1. Es completar el formulario DS-11, titulado Solicitud de Pasaporte Estadounidense. Puede completar el formulario de dos maneras. La primera manera es completarlo electrónicamente en línea utilizando rellenar un formulario para completarlo y luego imprimirlo hoja por hoja de un solo lado. Esta es la forma recomendada de completar el formulario. La segunda manera, puede imprimir el formulario o obtener una copia en papel de una agencia emisora de pasaportes como la Oficina Postal de los Estados Unidos y completar a mano con tinta negra. Si comete un error en el formulario, debe empezar de nuevo. Después de completar el formulario, no firme el formulario hasta que se lo soliciten en su cita de solicitud de pasaporte. Paso número 2 es obtener evidencia de la ciudadanía estadounidense de su hijo y hacer una fotocopia de ese documento. El documento más común utilizado en estos casos es el certificado de nacimiento. Puedes seguir ese enlace para saber cómo solicitar un certificado de nacimiento en el estado de Washington. Una vez que esté en la cita de solicitud de pasaporte, se quedarán con la acta de nacimiento original, por lo que es importante tener una copia. El paso número 3 es que deberá mostrar su relación parental con su hijo, por lo que los documentos aceptables pueden incluir un certificado de nacimiento, un acta de adopción, un acta de nacimiento extranjera o una sentencia de divorcio o custodia. Otros documentos aceptados se enumeran en el sitio web de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos. El formulario más utilizado aquí es el certificado de nacimiento estadounidense, porque es algo que ya debe demostrar la ciudadanía estadounidense de su hijo. Paso número 4. Es reunir las identificaciones de los padres o tutores y hacer una fotocopia del documento por enfrente y por atrás. Solo necesita obtener las identificaciones de los padres o tutores que están nombrados en el certificado de nacimiento. Los documentos aceptables incluyen una licencia de conducir válida, un pasaporte extranjero vigente, una matrícula consular, una tarjeta de residencia permanente o tarjeta verde Green Card de los Estados Unidos. Otros documentos aceptables también se enumeran en el sitio web de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Asegúrese de hacer una fotocopia por enfrente y por atrás de estos documentos. Paso número 5. Es obtener una fotografía de pasaporte para su hijo. Las fotografías del pasaporte deben cumplir ciertos requisitos, por los que es mejor tomarlas en un lugar donde estén capacitados para hacerlo, como Walgreens, CVS, la tienda UPS o algunas instalaciones de aceptación de pasaportes donde tendrán su cita, como la Oficina Postal de Estados Unidos. Si toma una foto en las tiendas Walgreens o CVS, cuesta $16.99 al momento de esta grabación. Paso número 6. Es calcular las tarifas que deben de pagar en su cita para el pasaporte.
Para el pasaporte de su hijo, puede elegir un pasaporte por $100, una tarjeta de pasaporte por $15 o un pasaporte y tarjeta por $115. Tengan en cuenta que la tarjeta de pasaporte solo son válidas para viajar por tierra y mar a Canadá, México, Bermudas y algunos países del Caribe. No es válido para ningún viaje aéreo ni para ningún otro país. Además de estas tarifas, deberás traer una tarifa de aceptación de $35. Si elige obtener un pasaporte, su costo total será de $135. Si elige obtener una tarjeta de pasaporte, su costo total es de $50. Si elige obtener un pasaporte y una tarjeta, su costo total es de $150. Cuando vaya a su cita, solo podrá realizar el pago mediante cheque o giro postal, money order. No se aceptan tarjetas de débito o crédito. También se le pedirá que proporcione un cheque o giro postal por separado para cada tarifa. Por lo tanto, necesitará un cheque por separado para el pasaporte de $100 y un cheque por separado por la tarifa de aceptación de $35. El paso número 7 es programar una cita para solicitar el pasaporte de su hijo. Puede encontrar un centro de aceptación de pasaportes en el enlace proporcionado. Estos incluyen ubicaciones como la Oficina Postal de los Estados Unidos, los tribunales del Condado de King o los centros de atención al cliente de la ciudad de Seattle. Paso número 8 es que asista a su cita para el pasaporte con todos los materiales requeridos que hemos analizado, su hijo y ambos padres o tutores. Si uno de los padres o tutores no puede asistir a la cita y ambos están nombrados en el certificado de nacimiento, deberá traer un formulario por separado, como una declaración de consentimiento que debe estar certificada ante un notario o una declaración de circunstancias familiares especiales. Puede ver cada formulario para determinar si lo necesita. Algunas cosas importantes que debe saber es que los pasaportes para menores tienen una validez de 5 años. Puede consultar el estado de su solicitud de pasaporte en línea. Obtener su pasaporte puede tomar de 4 a 6 semanas, pero si lo necesita antes, en 2 o 3 semanas puede pagar una tarifa adicional para obtener un pasaporte expedito, más rápido. La prueba de ciudadanía de su hijo, como su certificado de nacimiento, le será devuelto por correo hasta 4 semanas después de recibir su pasaporte. Aquí hay una lista de los documentos requeridos que necesitará para traer una solicitud de pasaporte completa. La prueba de ciudadanía estadounidense del niño, como el certificado de nacimiento original, una copia de ese documento, luego la prueba de relación de los padres con el niño, que puede traer el certificado de nacimiento original, las identificaciones con fotografía de los padres o tutores, una copia de esas identificaciones por enfrente y por atrás, una fotografía del pasaporte, las tarifas del pasaporte y si ambos padres o tutores no pueden asistir y ambos están en el certificado de nacimiento, necesitará una declaración de consentimiento notarizada. Nuevamente, aquí está el proceso general sobre cómo obtener un pasaporte para su hijo. Recursos adicionales sobre cómo obtener un pasaporte. Puede visitar el sitio web de viajes del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Para obtener más información y también puede comunicarse con Open Arms y sus conectores familiares durante nuestro horario de nuestra línea de apoyo los martes al número 206-895-1072. Gracias.